Escucha Conectados, episodio 17, temporada 4, con Lester Ramírez, analista político. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Conectados, una semana más, con mucha información, con mucho análisis. Y hoy vamos a entrar en el mundo de Lester. Yo sé que por ahí en redes sociales saben de quién se trata, y es que con sus opiniones, sus análisis, nos ha hecho verlo un poco de qué se trata, y vamos a platicar hoy con el analista político nacional Lester Ramírez. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, Marilyn, y bueno, qué gran sorpresa. No sabía que íbamos a hablar de mi vida en Twitter o en X, como se llame ahora, pero bueno, aquí estoy para responder a las preguntas y bueno, apoyar más bien y aportar a este debate que me parece que siempre se tiene que ser constructivo y que más bien siempre lo hacemos destructivo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y quiero comentarles que la importancia de redes sociales como Twitter, ahora X, a Lester por ahí lo conocí. Se conoce gente muy interesante en redes sociales y principalmente cuando vamos a hablar de país, ¿verdad? Así es. Yo creo que el Twitter, como toda red social, si se utiliza de manera, se puede decir, propositiva, es una herramienta muy importante. Yo sé que también para muchos es una herramienta donde van a sacarse todos los demonios, a vertir expresiones, a castigar al poder, a denunciar. Pero a mí creo que lo que he aprendido de Twitter es que a mí me ha ayudado mucho a informarme, obviamente, pero también a compartir ideas, que creo que en este mundo de hoy todo el mundo critica, pero muy pocos proponemos. Y eso sí. Yo creo que es la idea también, ¿no? ¿Y cómo están las redes sociales ahora? ¿Qué tal el emitir juicios, el emitir opiniones? ¿Cómo lo están aceptando? Bueno, en realidad personalmente nunca he tenido una relación muy conflictiva con los internautas o con las personas que participan en las redes sociales. No soy una persona que personaliza los problemas también, y eso no genera tampoco mucha represalia. Sin embargo, yo creo de que hay momentos que las redes se ponen calientes y hay que saber, ¿no?, cómo interactuar en ese momento, porque fácilmente la pasión, las emociones lo llevan a uno a decir cosas que posiblemente cuando tenga a esa persona frente a frente no se las diría. Y yo creo que eso es lo que hacen las redes sociales. Además de que lo convierte en una gran plaza pública, hace que el ciudadano común y corriente pueda expresar especialmente su descontento con las personas, y muchas veces también siento que nos sobrepasamos de la línea, con insultos, con ofensas. Muy recientemente, en los últimos 2 años, 3 años, hemos visto también una escalada al tipo de violencia contra la mujer en las redes sociales, especialmente en Twitter o en X, y eso nos demuestra también de que hay variaciones de la violencia. Y a mí me preocupa especialmente la violencia contra la mujer, porque cuando me ha tocado trabajar en espacios con mujeres y les trato de motivar a jóvenes mujeres a que participen en espacios de análisis, en espacios políticos o en espacios de responsabilidad social, de proyección social, uno de los grandes obstáculos o barreras que tienen las mujeres, especialmente las jóvenes, es ese sentimiento de que qué dirán en las redes sociales, cómo me van a juzgar más allá de mis ideas, es decir, la parte física, el objeto del género, ¿no? Y eso para mí es una preocupación, porque cuando vemos, y me imagino que aquí en este podcast han habido muy pocas mujeres que han participado, y muchas veces tiene que ver por eso, que la mujer se siente doblemente o triplemente afectada por el qué dirán, más que el hombre, ¿no? Y eso me parece que es parte de estas desigualdades que tenemos en el mundo, ¿no? Sí, en esta última temporada de Conectados hemos tratado de que vengan más mujeres a participar, mujeres en política, pero también mujeres defensoras de derechos humanos, pero que también están metidas en política, ¿verdad? Y le leía en tu ex, Lester, acerca de la poca participación en foros de opinión de mujeres. Sí, ese es un patrón que deberíamos trabajar en todos los espacios, sector privado, medios de comunicación, por partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, porque
las mujeres son las que más están yendo a la universidad. Las mujeres son las que más se están graduando de la universidad. Las mujeres son las que más, o sea, aquí me imagino que en este medio de comunicación, la gran mayoría son mujeres también. Y eso nos está diciendo de que las mujeres están tomando puestos de gerencia, de toma de decisión, están rompiendo esquemas tradicionales en el trabajo. Y entonces el siguiente reto y el siguiente estadio es lograr que esa mujer también tenga visibilidad. A mí en lo personal, las personas que más me han impactado en mi vida profesional han sido mujeres. Una de mis primeras jefas era una mujer que empezó de secretaria y llegó a ser la gerenta del centro de negocios del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y me enseñó hasta cómo redactar un oficio, porque eso no se lo enseña en la U a uno. Entonces yo le tengo gran aprecio, más allá también de lo que hace mi madre o mi esposa, al rol que tiene la mujer en enseñar en el centro de trabajo, ¿no? En lugares de trabajo. Yo creo que es algo que muchas veces los hombres nosotros no le damos la importancia del caso, ¿no? Sí, y qué bonito escucharlo de un hombre, porque a las mujeres nos toca agruparnos y defendernos entre nosotras mismas y darnos los espacios. Así que muy bien, Lester. Y a casi 2 años del gobierno de la primera mujer presidenta, ¿cómo estamos? ¿Cómo ve? ¿Hay algo positivo o hay algo que nos preocupe? A mí lo que me preocupa es cuando decimos la primera mujer presidenta. Uh-huh. Porque creo que todos nosotros teníamos esa expectativa de que iba a haber mucho mayor protagonismo de la mujer. Pero algo que hemos observado en estos análisis que hemos hecho, incluso lo he compartido con personas también de espacios de la cooperación internacional y de la academia, es un fenómeno que hay que prestarle atención. Las mujeres, cuando salen en espacios de los medios de comunicación, una Gabriela Castellanos, por ejemplo, una Alice Shackelford, hemos visto que cuando las mujeres han sido disidentes o han dado una opinión diferente a la del gobierno, la reacción del gobierno contra las mujeres es mucho más violenta que contra los hombres. Ahí hay algo que hay que prestarle atención, es decir, no se puede tocar a la figura, al simbolismo que es la mujer presidenta por parte de otras mujeres. Y es una reacción muy fuerte. Y eso preocupa, ¿no? Porque creo que este espacio, por el hecho de que llegó una mujer presidenta y ahora tenemos una mujer en la Corte Suprema de Justicia, es motivo para que más mujeres participen. Sí. Pero no para tener mujeres caudillo, que ese no es el propósito de estos procesos de ¿no? igualdad de condiciones, igualdad de participación para todos y todas, ¿no? Sí, pero lo hemos visto, así como dice, mujeres caudillo en varias instituciones, incluso en poderes del Estado. Y el problema que hay ahora con la Fiscalía, que hay una muy buena candidata, pero no la están apoyando. Así es, y me parece a mí que, y bueno, yo no soy experto en temas de género ni en feminismo, pero cuando hablan del patriarcado, estos son las reglas del patriarcado. Es decir, las mujeres aparentemente tienen que comportarse como un hombre para salir adelante. Y este comportamiento es un comportamiento caudillista hasta de mujeres, ¿no? Nadie está en contra de mujeres fuertes, creo que lo que queremos es mujeres empoderadas, que tomen decisiones, pero también reconozcan que hay más mujeres que hay que darles oportunidades también, ¿no? Y yo creo que ese es el propósito de muchas veces las personas que llegan posiblemente desde un espacio, se puede decir, excluido históricamente y llegan a dar y a tener las oportunidades para tomar decisiones justamente para dar esas oportunidades. Lo vemos también, y este es un fenómeno que a mí siempre me ha generado bastante como este pensamiento interno de que por qué los seres humanos somos así, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la naturaleza humana. Vemos también personas, líderes políticos que han empezado desde un lugar muy pobre, con muy escasos recursos naturales, recursos económicos, perdón, con una situación muy limitada de dinero, ¿no? De oportunidades. Pero cuando llegan al poder, se convierten en personas corruptas. Le roban a los mismos pobres al final. Entonces, ese es como también una de esas contradicciones del poder,
que nos hace de una manera totalmente diferente, o pues será que nos más bien revela la verdadera persona que teníamos, ¿no? Sí. Entonces es algo que también amerita atención. Y esto tiene que ver mucho también con la educación, ¿no? Creo de que a mí me ha tocado estar muy cerca de personas con poder, presidentes y ministros, líderes de sociedad civil, empresarios, y algo que he aprendido es que el poder no todo el mundo lo puede manejar. Y no hay una escuela para manejar el poder. O sea, en las escuelas de negocios, en muchas universidades enseñan temas de liderazgo, pero muy pocas veces enseñan cómo manejar el poder, que es totalmente diferente al liderazgo, ¿no? Sí. Hemos visto varios casos en el actual gobierno de políticos, bueno, ahora funcionarios, de bajos recursos económicos y académicos también, que los ha cegado el poder, ¿verdad? Carros de lujo, guardaespaldas, restaurantes caros, viajes y todo lo demás. A eso es que se refiere, ¿verdad? Bueno, a eso me refiero, pero eso lo vemos ahora, lo vimos en el gobierno anterior también. Hay, ¿no?, una visión donde la gente que participa en espacios de partidos políticos ven al Estado como una manera para ganarse la vida, pero de manera fácil, ¿no?, y rápida, y tener lujos. Y lo que he notado en esos círculos es que se convierten bien herméticos. Un candidato político o un ministro o una persona que ya ha sido electa se rodea por un círculo muy pequeño de personas. Y generalmente ese círculo pequeño son muy aduladores. Simplemente les dicen las cosas buenas. Le dicen que todo está bien. Y muchas veces estas personas se lo crean. Se lo crean y creen y se desconectan de la realidad. Y eso suele pasar. El otro es, no, como le digo, este pensamiento que hay que llegar al poder para hacerse rico. Y yo creo que en parte por eso tenemos un Estado tan corrupto. Porque si el poder hubiese sido pensado de una manera como para ayudar al desarrollo del país, créeme lo que creo que la historia fuera diferente de Honduras, ¿no? Pero el concepto del poder en Honduras es, llego al poder, me olvido de todo lo que yo dije antes, de todas las críticas que hacía a los que estaban en el poder anteriormente, y me dedico a vivir la vida grande mientras pueda, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar de transparencia porque Lester ha desarrollado varios proyectos desde la sociedad civil que tienen que ver con transparencia en política principalmente. Pero sobre la presidenta Xiomara Castro, usted me mencionaba que esperaba que tuviera mayor participación la mujer. ¿Qué más esperaba? ¿Organización, más transparencia? Bueno, por ejemplo, cada día muere una mujer de manera violenta en Honduras. Esperaría que hubiese realmente una fuerza de tarea para combatir los femicidios. Cada día también hay muchas madres que no tienen realmente las oportunidades de un empleo digno, de una oportunidad de tener un negocio. Hubiese esperado también un programa de asistencia a madres solteras. Ese tipo de proyección creo que uno la esperaría también, ¿no? También yo creo que incluso, ¿no?, crear becas para ir a las universidades para mujeres, madres solteras o niñas que posiblemente tengan mucha capacidad intelectual pero no tengan las oportunidades para acceder a la escuela, ¿no? Ver cómo ayudar a un padre de familia para que su niña tenga esa oportunidad. Porque estructuralmente, desde pequeñas, las mujeres tienen mucho más obstáculos que los hombres, ¿no? Entonces yo creo que esa visión de cómo buscar igualdad a través de las oportunidades, no a través simplemente de crear leyes, sino darles oportunidades para que puedan tener las condiciones. El otro aspecto que creo que me parece que es un poco lamentable es que, y esto es algo que he estado estudiando recientemente, que me he invitado a trabajar en un estudio sobre acceso a justicia en todo el país, es que cuando he hablado con grupos de mujeres se sienten frustradas, se sienten olvidadas, y me lo han dicho, ¿no? Nosotros esperábamos tener mayor entrada con el gobierno, pero no nos han convocado, no nos han invitado a las reuniones, no nos han pedido participar, no hemos aportado. Entonces
parece ser que toda esta narrativa de que iba a haber igualdad social, de que iba a haber oportunidades para estos grupos excluidos históricamente. Lo mismo está sucediendo con grupos étnicos, lo mismo también con los grupos también de la población gay. Entonces parece ser de que esta narrativa que se veía que era muy llamativa y muy interesante de darle oportunidad y voz a aquellos grupos y sectores excluidos por una sociedad conservadora, parece que no se han podido cumplir. Y estarían a tiempo porque ya son 2 años prácticamente de gobierno, pero vamos a año político ya. Creo que el tiempo ya, como se dice, ya pasó, la oportunidad pasó, el momento ya pasó. Creo que ya el gobierno ya de cierta manera ha demostrado cuáles son sus características. Y esa característica no la van a cambiar, que es un gobierno que tiene una brecha ideológica muy fuerte con muchos sectores de la población, un gobierno que desconfía de bastante gente, y creo que esa es la manera que va a seguir actuando, ¿no? Sí, también hemos visto con bastante preocupación encuestas en Latinoamérica de la caída del liderazgo de la presidenta, cada vez más estrepitosa. Sí, llama la atención porque no es solamente por la calidad del gobierno, es decir, cómo brinda servicios públicos, cómo responde a las demandas de la población, sino también por esos elementos intangibles, ¿no? Cómo se construye esa narrativa del gobierno. Como le digo, la población en Honduras, el votante, la gran mayoría del votante que fue a las urnas en el 2021 y que apostó por un cambio era el votante independiente. Y eso yo creo que es claro, era el votante también que quería un cambio. Pero no era un votante de izquierda y no va a ser un votante de izquierda. Entonces, cuando ya se construye toda esta narrativa del socialismo democrático, pero que realmente no se traslada en políticas públicas que puedan equiparar las desigualdades del país y de la sociedad, las personas simplemente lo ven como un discurso más, y un discurso más que choca muchas veces con los valores de los jóvenes. Los jóvenes entienden claramente cómo funciona un mercado, entienden que tienen que ir a la universidad para optar a un empleo, entienden de que la propiedad privada es un elemento tangible y fundamental de una sociedad, y no ven la idea de nacionalizar empresas, o no ven la idea también de hacer cambios a los modelos de desarrollo económico, cuando saben de que eso más bien les va a afectar a ellos. Creo que toda esa parte, se puede decir, más romántica del socialismo, no se compra fácilmente por esta sociedad de hoy, ¿no? Es tal vez en los 90s, en los 80s, donde había todo este movimiento de izquierda más romántico, pero hoy en día las poblaciones, las sociedades son mucho más heterogéneas. El joven de hoy está mucho más informado de hace 30, 40 años, y difícilmente va a cambiar su manera de pensar y de sus necesidades materiales, ¿no? Están conectados a internet, todos quieren ser influencers, la gran mayoría. Entonces eso cambia la dinámica de cómo vender esta narrativa socialista, ¿no? Sí. Y volviendo al tema de las encuestas, Lester, ¿cómo podemos analizarlas? ¿Qué tan importantes son para nosotros como ciudadanos, pero para los funcionarios, para la presidenta, para su gabinete de gobierno? Porque son encuestas internacionales. Sí. Podríamos dudar un poco de las nacionales, no sé, pero... Yo creo que el efecto lo vamos a ver en las elecciones. Creo que esto va a seguir sumando. El reto que tiene la oposición, me parece, es que tiene que consolidarse, tiene que haber un liderazgo, porque también, ¿no? Hoy en día, y las últimas elecciones las vimos en Honduras, un solo partido político no puede ganar un proceso electoral. Tiene que haber una alianza, una coalición, y yo creo que el problema más bien es cómo llegar a una coalición que pueda verse diferente de las coaliciones anteriores,
tener caras nuevas, tener propuestas nuevas y no caer en esa dinámica de que, no, ahí lo que hay son corruptos, son gente vinculada al narco, es gente vinculada a lo que ya hemos conocido, porque el voto que tienen que movilizar, de nuevo, es el voto independiente. Ya se sabe de que el voto duro en cada partido o en cada proceso electoral andará como el 30% de la participación electoral, pero uno necesita mucho más del 30% para ganar unas elecciones. Entonces, tienen que mover un voto independiente, que ese es un voto independiente que generalmente ya tiene, ¿no?, sus criterios muy claros, ¿no? Pero ¿qué liderazgos nuevos podemos ver por ahí? Porque hasta ahora son los mismos candidatos o miembros de la familia para continuar en el poder y otros partidos con los que ya han participado. Mire, esa es la pregunta del millón. Creo de que necesita Honduras un recambio de liderazgos, pero eso pasa por la democracia interna de los partidos políticos. No han habido todavía los procesos de asamblea, de cambio de gobierno internos de los partidos políticos, es decir, el Partido Nacional todavía tiene su misma directiva incluso antes de las elecciones, lo mismo con el Partido Liberal. Ese es un proceso que se va a tener que dar. A mí me parece de que más allá de quién puede tener el puesto de presidente de gobierno en el próximo proceso electoral, creo que lo que la población también está viendo es quién puede acompañar. Creo que siempre, obviamente, nos moviliza una cara, nos moviliza una imagen, nos moviliza una persona, pero cada vez más siento de que esa persona tiene que verse también acompañado, así como ¿no?, los superhéroes, ¿no?, como una serie de equipo de trabajo que puedan movilizar diferentes tipos de votos, porque lo que pasa hoy en día también es que ya el electorado no simplemente piensa en una demanda, ¿no? Ya no se puede vender únicamente el tema de la seguridad ciudadana, ya no se puede vender únicamente el tema de vamos a combatir la corrupción. Más bien la gente lo que quiere es, ok, ¿cómo vamos a trabajar para generar empleo? Y yo creo que eso es ese va a ser el tema de la campaña. Trabajemos para producir, generar empleos, generar oportunidades y ir con propuestas claras, ir ya con temas claros que van a hacer. Por eso lo más seguro es que vamos a ver personas del sector privado, del sector de la academia, sector sociedad civil involucrándose más, porque se necesitan más cabezas, mejores ideas, y no se puede estar simplemente con esta dinámica. Unos son ñángaras, los otros son narcodictadores o son neoliberales. Esa dinámica de polarización dudo mucho que vaya a mover el voto. Lo que sí puede mover el voto, me parece, es los mensajes, el tema pro familia, antiaborto, pero eso también nos lleva a que los gobiernos y los partidos tienden a radicalizarse más. Y esa es mi preocupación, más bien, de que tengamos más bien, Marilyn, de un gobierno de izquierda que tiende a radicalizarse en este año. Vamos a tener el próximo proceso electoral, estar eligiendo un gobierno de derecha que va a tener que radicalizarse también para capturar y movilizar el voto. Y entonces vamos a tener un discurso, ¿no?, allá en el 2026, 2027, donde estamos viendo igual nuestros derechos humanos, nuestras libertades restringidas, nuestra libertad de expresión. ¿Por qué? Porque hay una derecha muy conservadora que también tiene sus posturas y que no genera se puede decir, la pluralidad que una sociedad debe tener, ¿no? Como de extremo a extremo. Así es. Y eso yo creo que es lo que va a pasar en el país, ¿verdad? Porque no vemos todavía los moderados. Generalmente los moderados no figuran mediáticamente, no están gritando, no se están insultando. Y si usted le pregunta a la gente qué es lo que le gusta ver, no, es que ese lo pone en su lugar. Ese le dice las 3 palabras que hay que decirle. Entonces, el electorado también, ¿no? Este tema es de emociones al final, ¿no? De mover emociones. Pero si el voto independiente es el que decide en Honduras, ¿qué tipo de gobernante es el que se necesita entonces? ¿Un joven, un influencer, alguien nuevo, así como sucedió en El Salvador o como va a suceder en Argentina? ¿Qué gobernante es?
el perfil? Bueno, yo creo que en este proceso electoral nuevo no creo que salga alguien como se puede decir, de esa línea outsider. No va a salir. Creo de que ya hay personas que se están como moviendo, ¿no? Vemos como a Pedro Barquero, que me parece que es alguien que tiene como esa intención de dar una propuesta diferente. Pero él no tiene todavía, se puede decir, la cobertura nacional para hacer ese salto de decir, ok, me lanzo como presidente. Posiblemente va a querer también ¿no? practicar un poco, tener un poco de experiencia, pero no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver, me parece a mí, es un candidato que se haga acompañar de caras nuevas, de gente nueva. Como le digo, no siento que, por ejemplo, un candidato como Tito, del Partido Nacional, que veo de que tiene buena aceptación, ¿no? Él como persona... Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. No jala la imagen negativa del Partido Nacional. Al menos la imagen, se puede decir, de la corrupción o de las vinculaciones con el crimen organizado. Y eso ya es un plus que él tiene. Pero si él, ¿no? en ese trabajo de generar y movilizar votos y generar también una imagen, se rodea de gente que posiblemente sí tenga mayor conexión, al menos a nivel de percepciones, va a tener un proceso muy diferente, muy difícil de llevar, ¿no? Y yo creo que eso al Libre le va a beneficiar también. Entonces, sí es muy complejo, porque vemos que Tito es el que se está posicionando de nuevo dentro del Partido Nacional. La semana pasada estaba viendo una encuesta y el nivel de no aceptación de Tito es bien bajo. Es decir, que él no genera anticuerpos, ¿no? Y eso es bien interesante, porque hablando con gente del Partido Nacional hace unos meses atrás me decían, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a tener que esperar 2 procesos electorales para realmente poder, se puede decir, regenerarnos. Pero ahora mismo, como usted decía, Marilyn, con eso de las encuestas, cómo le están saliendo el partido de gobierno, lo más seguro es que viene un fuerte voto de castigo. Pero cómo dinamizar ese voto castigo para que puedan gobernar después es el gran reto. Otro voto de castigo. Sí, porque eso es lo que está sucediendo en toda América Latina. Estamos viendo que después del COVID, el COVID como que generó una situación donde los gobiernos se están alternando entre izquierda y derecha, pero la oposición cuando llega al gobierno no tiene la capacidad de poder atender esos problemas. Y lo estamos viendo con Honduras en este momento, pero lo estamos viendo con Argentina recientemente, sí. También lo vimos con Brasil, Bolsonaro y el vuelto que tomó con Lula. Lo vimos con Colombia, de un gobierno de derechas, ahora Petro de izquierda, y ahora estuve en Colombia hace 4 meses y la gente, este experimento nos salió mal. Y ya están pensando de nuevo en volver a la derecha. Como le digo, es una situación que nos está llevando a una continua alternancia. Y Guatemala también. Guatemala también, y eso genera inestabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque las políticas no se pueden implementar bien, porque el cambio de gobierno, veamos cuánto costó para que este gobierno que entró pudiese terminar su transición política de gobierno. Es decir, todavía estamos viendo secuelas de esa transición que fue accidentada, que sí, que heredó muchos problemas, pero que también no tenían la capacidad de ir y afrontar los retos que tenían en ese momento, ¿no? Sí. Este caso del voto de castigo que se está dando en casi toda Latinoamérica tiene que ver con esa posición de ser antisistema, de que la gente está en contra de todo aunque haya votado por ellos. En parte sí, en parte yo creo que la gente no está asimilando el verdadero propósito de la democracia. Porque la democracia, llevamos ya que prácticamente 45 años de democracia en América Latina, pero la desigualdad sigue lo mismo, la pobreza sigue lo mismo, la violencia sigue lo mismo. Entonces la gente está viendo los procesos electorales
como una herramienta para castigar. Antes, y creo que usted también se acuerda, usted como de mi generación, en los 80, 90, veíamos los procesos electorales con gran anticipación. Yo me acuerdo de los procesos donde José Simón Ascona, ¿no? Carlos Roberto Reina, el mismo Rafael Leonardo Callejas, me acuerdo que eran realmente una anticipación de lo que se podría construir de país. Sí. Incluso yo creo que toda esta dinámica llegamos, y el proceso después del Mitch electoral, ¿no? Cuando sale electo Ricardo Maduro, también creo que ese fue el último momento que teníamos como ese sentimiento de que la democracia sigue andando y que nos está permitiendo desarrollar un país como el que queremos. Hoy creo que en muchos países de América Latina la democracia se está utilizando como castigo, como una herramienta para castigar. Y por eso, fácilmente, después de esa herramienta para castigar, vienen los populistas, vienen los autoritarios, vienen los que se reeligen de golpe. ¿Por qué? Porque dicen, la democracia soy yo represento al pueblo, dicen. Yo les estoy resolviendo sus problemas. ¿Por qué? ¿Por qué quieren más democracia cuando ustedes ya tienen las soluciones conmigo? Y muchas personas aceptan ese argumento, ¿verdad? O sea, yo reconozco el trabajo y el logro que ha hecho Nayib Bukele, pero si lo vemos desde el punto de vista de qué es libertad para el salvadoreño, libertad para el salvadoreño no era que yo podía comprar o vender un terreno o hacer cualquier acto de libertad. Mi libertad era tener la seguridad que yo podía salir a la calle, que mi hijo o hija podía jugar en el parque y que yo podía regresar del trabajo y no me iban a asaltar. Esa era la libertad. Y Nayib Bukele entendió muy bien eso y lo ha entendido muy bien. Estamos viendo en las encuestas una aceptación arriba del 90% en estas mismas encuestas donde sale la presidenta Castro. Y eso nos está diciendo de que en América Latina nos estamos orientando y enfocando en este tipo de liderazgos y que posiblemente, ¿no?, para los dogmáticos y para los, se puede decir, los que son de la doctrina pura y dura de la democracia lo vean como autoritarismo, pero la gente lo quiere, lo aprueba y está dispuesto a reelegirlo, aunque la Constitución no lo permitía. ¿No lo permitía? O no lo permite. Sí, no lo permite. No lo permite, no lo permite, pero él ya se inscribió este fin de semana pasado. El reto que tiene un candidato o un presidente después es que, como se convierte en el gran benefactor de la nación, sí, tiene que crear siempre un enemigo. Por eso los populistas hablan de que yo soy el pueblo y yo voy a combatir el daño que les ha hecho las élites corruptas, las élites económicas, cualquier tipo de élite. El enemigo son las élites. El enemigo en El Salvador han sido las maras. Y eso el pueblo salvadoreño lo entendió muy bien. Pero cuando las maras desaparezcan o queden totalmente neutralizadas, Bukele va a tener que crear otra nueva narrativa de quién es el enemigo. Y ya estamos viendo como algunas pizcas de eso, ¿no? La corrupción de presidentes anteriores, y está hablando ya de está incautando algunos de sus bienes. Entonces también ya está creando una narrativa de, ok, ¿quién les hizo daño? Yo voy a protegerlos de ese daño y les voy a obtener justicia de ese daño. Sí. Entonces eso seduce mucho, ¿no? Y no estoy en contra de Nayib Bukele, me parece de que ha golpeado muy bien la inseguridad y estas redes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que todos los procesos no son perfectos. Van a haber secuelas y una de las grandes secuelas ha sido que también ¿no?, ha afectado los derechos de muchas personas también, ¿no? Sí, de medios de comunicación y de periodistas también, ¿verdad? Sí. Sí, y hablando de Honduras y estas narrativas que usted mencionaba,
El caso del narcotráfico, ¿qué tanto daño le puede hacer al Partido Nacional? Aunque el candidato que podría ser el más fuerte hasta ahorita, digamos, con cuestiones de rumores, ¿verdad? ¿Qué tanto daño les va a hacer en este próximo proceso electoral? Mire, yo no creo que al hondureño de a pie le genere consternación en la noche el tema del narcotráfico. Es como la corrupción. El hondureño de a pie no va a votar realmente por el tema de corrupción. El hondureño de a pie lo que quiere es empleo, lo que quiere es mejorar su situación económica, lo que quiere en estos momentos es un poco de orden y estabilidad y también tener certidumbre de lo que va a suceder mañana. Los temas como corrupción, narcotráfico, son temas que sí, tienen un efecto mediático, afectan la credibilidad, especialmente a nivel internacional, pero ya se ha visto, ¿no?, desde Colombia hasta México, que estos temas más bien generan una economía paralela. Y esta economía paralela, muchos sectores participan en esta economía paralela, desde sectores bancarios, desde sectores obreros locales, desde empleados, ¿no?, de empresas, es decir, generan una economía. Sí. Yo por eso no creo que el narcotráfico, especialmente cuando ven que el narcotráfico no afecta las drogas a la población y que simplemente se utilizan como un espacio de tránsito, esa consternación moral no está. Entonces yo no creo que eso le afecte. Creo lo que él tiene que darle vuelta al discurso y enfocarse en cómo va a trabajar, qué va a hacer para organizar el país, con quién va a trabajar y cuáles van a ser los resultados que va a desarrollar. Creo que la población en este momento, a raíz de este voto de castigo que va a estar muy, muy inminente, lo que ellos quieren es ver qué nuevas oportunidades les dan los candidatos. Sí. Bueno, y ya casi finalizando, Lester, hablando de transparencia. Bueno, Lester en la Asociación para una Sociedad Más Justa desarrolló un proyecto muy interesante que tiene que ver con la transparencia en la clase política, partidos políticos, ¿verdad? ¿Qué tan anuentes estaban de dar cuentas? Pues miren, nosotros lo que queríamos hacer, Marilyn, era entrar, ¿no?, y poner el primer pie dentro de pasar el portal y estar ya hablando de este tema. No es un tema que históricamente los partidos políticos lo habían abordado. Y la transparencia, Marilyn, es como una calle de doble vía. Necesita usted una demanda para que esa oferta se produzca. Entonces, si la población no demanda información, la autoridad, en este caso política, no va a dar la información. Entonces, es una calle de doble vía en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que pasa. Cuando no preguntamos, la autoridad pública dice, bueno, no preguntan. No tengo por qué darle la información. Un ejemplo muy claro, la elección ahora del Banco Centroamericano, cómo ha estado generando debate público. Y la gente, vimos en un programa de televisión que llegó el presidente actual del Banco Centroamericano, informó cómo hacer el proceso. ¿Por qué? Porque hay una demanda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante en esto, en generar esa transparencia. ¿Qué aprendimos nosotros de ese proceso, de ese proyecto de ASJ? Primero, que los candidatos, muchos de ellos se adeudan mucho. Hay mucha deuda bancarias y de otro tipo para pagar campañas. Entonces, si usted gana un proceso electoral con una alta deuda o con préstamos que tiene que pagar, seguro que esos préstamos los tiene que pagar lo más pronto posible. Y ahí están esas dinámicas de por qué también lo que usted decía al inicio, van y están pensando ya en cómo hacer dinero, ¿no? Otro es que hay candidatos y candidatas que no invierten financiamiento, no le ponen tanto financiamiento porque ya tienen una cara pública, ya tienen un reconocimiento. Candidatos, por ejemplo, jugadores de fútbol. La gente se pregunta por qué hay jugadores de fútbol participando en estos procesos. ¿Por qué hay celebrities de la televisión?
porque hay, ¿no?, gente que... Periodistas también. ¿Por qué? Porque ya tienen una base popular y que ya tienen reconocimiento. Y el tercer, se puede decir, elemento que llama la atención también es que hay un temor de dar información porque dicen también de que pueden ser víctimas de una extorsión, pueden ser víctimas también de familias secuestradas. Pero yo creo de que obtuvimos, a pesar de todos los retos, Marilyn, obtuvimos información interesante, rompimos ese paradigma de que no podíamos acceder a información. Acordémonos de que ellos y ellas daban esta información de manera voluntaria. No había realmente una obligación más allá de la responsabilidad social de decir, miren, yo soy un candidato transparente porque di mi información. Y lo que hacíamos nosotros como parte del incentivo es que les ayudábamos en redes sociales, les promocionábamos, que ese era como el gancho, como se dice. Y hay varios y varias candidatas que están ahora en el gobierno, en el Congreso, que vienen de este proyecto. Y lo que hemos logrado continuar trabajando con ellos y ellas, les damos capacitaciones. Les apoyamos por ejemplo, si hay un decreto que se está estudiando o no tienen claridad de qué se trata este proyecto, les brindamos asistencia técnica para que ellos también puedan votar de lo mejor posible o puedan tener información de lo que va ese decreto, porque muchos y muchas candidatos también no es que son lo más desarrollado en términos de la especialización, o sea, en energía, en salud, en obras de infraestructura. Sí. Son personas en realidad, como usted y yo, que nos lanzamos porque tenemos una vocación pública, pero eso no quiere decir de que somos expertos en contratos de energía o que somos expertos en bonos de carbono o temas así. Entonces hay un aprendizaje que ellos tienen que tener muy rápido. Y lastimosamente el Congreso Nacional no tiene esa institucionalidad, no tiene un cuerpo de técnicos para apoyarles, ¿no? Sí, y lo hemos visto con la técnica legislativa también de los propios diputados, ¿verdad? Mandando a publicar decretos en la Gaceta que no han sido sancionados, cosas así, ¿verdad? Sí. Qué bueno, y entonces Lester, ahora lejos de ASJ, ¿a qué se dedica ahora? Bueno, ahora soy de catedrático. Estoy de consultor, estoy haciendo esta consultoría que realmente me ha llamado mucho la atención sobre el tema de acceso a justicia y quiero seguir, ¿no?, en estos espacios. Creo que ASJ fue una oportunidad de crecimiento, pero ya sentía que después de tantos años, había estado ya 6, 7 años, ya tenía que tener un nuevo proyecto, ¿no? La idea es seguir trabajando, estoy apoyando a alguna gente que ya se está perfilando para ser candidatos políticos. Estoy apoyando también a gente que está también en procesos de elección en el colegio de abogados. Entonces, sí hay un tema que sí me llama mucho la atención después de esta experiencia que tuve en ASJ, y es involucrarme más en los espacios de la política. Tal vez no ser candidato, pero sí apoyar a políticos que yo veo que pueden, ¿no?, contribuir, como usted decía, caras nuevas, gente nueva. Creo de que uno de los temas que todo el mundo dice, bueno, ¿dónde está la gente nueva? La gente nueva no está porque no tienen los espacios, porque no tiene gente que les apoye a llegar a esos espacios y porque no tienen información para desarrollarse. Entonces, quiero ser parte de este grupo de personas también que lleguen a aportar. No tengo inclinación político-partidista, estoy apoyando a la gente que me parece a mí que puede tener, ¿no?, un buen rol. No estoy casado con ningún partido político, pero sí, obviamente, tengo principios claros, ¿no? Y un principio para mí claro es el tema de la integridad, de la honestidad, el tema también de que no estén vinculados en criminalidad organizada, pero puedo tener una conversación con una persona que tenga una visión muy libertaria, pero también una conversación con una persona que pueda tener una visión más, se puede decir, socialista. Siempre y cuando, ¿no?, nos mantengamos en estos parámetros de la tolerancia, que creo que es lo que importa, ¿no? ¿Y se van a poner de moda los libertarios aquí el otro año? ¿Es posible? Yo creo que sí. Creo que no solamente por el hecho de que pueda ganar Milei, yo creo de que, como le digo, es esta tendencia a radicalizarnos.
Y libertario es esa visión radical de que si este gobierno tiende a ser estatalista, el libertario es antiestatalista. Y esos son esos patrones que vamos a ir viendo de la radicalización, ¿no? Sí, qué interesante, Lester. Vamos a estar pendientes de esos nuevos políticos, caras nuevas, frescas, ideas nuevas, como el partido del presidente de El Salvador, que vengan a refrescar la política hondureña, ¿verdad? Y Lester es un analista nuevo, no tan nuevo, pero por lo menos nos salimos de lo tradicional, Sí, ¿verdad? así es, no, y esa es la idea. Yo creo que yo tengo 47 años, Marilyn, y algo que dejé en ASJ fue un legado de jóvenes profesionales. Por eso creo que eso es lo que más orgulloso me siento, de haber dejado cuadros que están ahí trabajando. Hay otros cuadros que están en otros lugares y siempre que me ven me dan un abrazo, me reconocen ese aporte. Ahora creo que es aportar a candidatos y candidatas. Entonces yo creo que es un reto nuevo. Me gusta porque es bonito, ¿no? Es bonito proyectos, estar en campaña, una estrategia, y esto mucho lo hacía en ASJ. Lo único de diferencia es que ahora es un candidato a elección popular, ¿no? Sí, y antes de irnos, Lester, ¿esto de la sociedad civil ha perdido bastante credibilidad o es una percepción en las redes sociales? Bueno, yo creo de que la sociedad civil, como todo sector, tiene buenos y malos. Pero sí me parece de que la sociedad civil en hondureña, y esto es algo que justamente estaba hablando la semana pasada con autoridades del gobierno de los Estados Unidos previa a esta audiencia que hubo, y me consultaron a mí, ¿cómo ves todo el panorama en el país? Bueno, yo le dije, la verdad es que hay fuertes tensiones ideológicas, ¿no? Pero aparte de la parte de la ideológica, yo siento que este gobierno ha logrado algo que ningún otro gobierno ha logrado con sociedad civil. Y es hacer sentir a la sociedad civil como irrelevante. Es decir, no le dan la importancia del caso. Lo decía con grupos de mujeres, lo decía con grupos LGBTQI, pero también con estas ONGs. La dinámica de cómo manejan la información, cuando empiezan a simplemente descartar los datos que una organización brinda, ya sea técnica o un medio de comunicación, y crean sus propios datos, ¿no? Vimos hace unos días una autoridad de gobierno decir que una noticia era fake cuando era real, justamente sobre este tema de las encuestas. Entonces estamos viviendo una era de la posverdad, donde incluso la misma verdad se transforma, ¿no? Entonces yo creo de que es algo que la sociedad civil tiene que prestarle atención, especialmente estas organizaciones que por años han sido muy efectivas en no incidir en una agenda pública, que se siente como que hay eso de que todavía no entran a la agenda, y por otro lado también tiene que haber también un proceso de renovación de la sociedad civil. Así como los partidos políticos tienen que renovarse, la sociedad civil también tiene que renovarse, porque al final, si bien es cierto, son organizaciones que se tienen que ir adaptando a los tiempos. Hay organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, que el tema digital no lo manejan. Hay ya bastantes que se le han entrado mucho a las redes sociales, pero sí hay muchas que necesitan también saltar a cómo hacer campañas de comunicación mucho más efectivas. ¿Quiénes son las audiencias? Las audiencias están cambiando. Ya las audiencias no son personas de 30, son personas ya de 25. O sea, ir pensando en quién es el nuevo votante en el proceso electoral nuevo que viene el próximo año a iniciar. Entonces, hay un elemento también de que tiene que haber una renovación. Y esa renovación tiene que ver desde el punto de vista de personas, pero también de ideas. Y eso es algo que también lo hemos estado notando, ¿no? Porque hay una tendencia, y esto es natural en toda organización, a quedarse en la zona de confort. Pero si vemos también, y este es el tercer punto que me preocupa de la sociedad civil, es que las oportunidades de financiamiento se están reduciendo. Los cooperantes se están yendo del país. Creo que próximamente la cooperación suiza
va a cerrar sus operaciones. La GIZ, que es la cooperación alemana, también está pensando en hacer reestructuraciones. La cooperación holandesa, a través de los partidos políticos, ya se fue este año y ahora únicamente está trabajando desde Guatemala. Es decir, hay un patrón donde también las opciones de financiarse se están reduciendo. Y eso lo que está produciendo y lo que va a producir es mayor competencia por los fondos que están dando los pocos que quedan, y las que no pueden acceder a esos fondos van a desaparecer. Por eso también algo que mis últimos proyectos que estuve haciendo en ASJ era cómo poder convertir a estas organizaciones en espacios que presten servicios de consultoría a empresas y a otros sectores. ¿Por qué? Porque sí, trabajan, generan información y hacen investigaciones, pero también necesitan financiamiento. Y eso es algo que de alguna manera en el concepto de sociedad civil, especialmente en Honduras, es algo también muy, se puede decir, transgresor, porque Honduras ha sido un país que por décadas ha gozado de los fondos internacionales. Pero si usted va a Chile, por ejemplo, usted va a México, las organizaciones de sociedad civil prestan servicios de consultoría. O sea, ellos ya están dinamizándose para ser también generadores de ingresos propios. Sí, creciendo. Y eso es importante, ¿no? Porque eso le genera otra visión y otra fuente de ingreso, y de eso se trata. Sí, qué interesante. Lester, gracias por la visita. A la orden, Marlene. Sí, gracias. Y miren, si quieren leer a Lester con sus análisis, El mundo de Lester en X, yo lo sigo desde hace mucho tiempo y muy interesante. Vamos a hablar de esos nuevos posibles libertarios que vengan por ahí. En San Pedro Sula hay bastante. Creo que ese es como el foco de los libertarios. Tiene que ver mucho con eso, con la economía. Como San Pedro siempre ha sido más emprendedora, entonces hay muchos libertarios en San Pedro, ¿no? Qué interesante. Sí. Gracias, Lester. Gracias por acompañarnos en Conectados, este podcast de Radio América que se publica pues todos los jueves en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast y también en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Ivoprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.